Vamos a trabajar el análisis, forma de rostro redonda, ojos grandes. Aquí, por ejemplo, la frente y el mentón. Tenemos un mentón pequeño y frente también es pequeña. Entonces, esto me va a servir a mí para saber en dónde voy a poner las iluminaciones y en dónde voy a hacer las correcciones para poder alargar el rostro. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar más la iluminación aquí, ¿sí? Y aquí. Entonces, en el momento que tengo el rostro redondo, sí voy a trabajar un poco la parte de la corrección para poder alargar, porque no quiero hacer un maquillaje grandote, sino nada más es como un maquillaje del diario, enfocado como en su morfología, que es en la forma de su rostro. Voy a aplicar una crema, y esta crema Cetaphil, que es una crema hidratante para todo tipo de piel, la aplico en todo el rostro con una brocha sintética. Todas las cremas se aplican con brocha sintética y de preferencia se aplican con movimientos hacia arriba. Lo que queremos es que estimule la piel y movimientos hacia arriba. Y hay que tener cuidado siempre de aplicar crema hidratante en el área de los ojos, porque es el área que más tiende a deshidratarse. Y luego, para analizar las pigmentaciones, nosotros tenemos poca ojera, que es únicamente esta parte, que es una pigmentación un poquito más moradita, más oscurita, ¿sí? Que es esta parte, que es lo único que tiene que ser neutralizado, esto y esto. Tenemos algunos puntitos, pero estos puntitos, estas marquitas, algunas son pecas, algunas son marquitas, se van a quitar con la misma base de maquillaje. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a aplicar la base de maquillaje, y si esta parte, estas pigmentaciones se botan, voy a aplicar un corrector especial para esa zona. Para elegir yo la base de maquillaje, cuando la base de maquillaje, la adecuada, se pierde con su tipo de piel. Entonces, en este caso, si yo aplico una base más oscura, me va a broncear la piel. Si aplico una base más clara, me va a hacer la piel opaca. Yo voy a aplicar la base, sin embargo, esta base lo que voy a hacer es que la voy a diluir, porque tengo una piel que no requiere tanto trabajo ni tanta cobertura. Con un diluyente voy a aplicar la base de Graftobian, el tono siena, y la voy a mezclar con un diluyente también de Graftobian, que va a hacer que esa base se vea más ligera. La voy a aplicar con esponja. A mí me gusta aplicarla con esponja porque voy viendo cómo voy cubriendo todos los espacios. Y la voy haciendo con golpecitos. Toda la base de maquillaje la voy aplicando con golpecitos, de manera que lo que estamos haciendo con esta base es tratando de adherirla a la piel sin que se nos olvide las orejas y el cuello. ¿Sí? Aquí con voy a ver si esta pigmentación que tiene se le cubre con la misma base de maquillaje, o vamos a requerir aplicarle un corrector. Mira, aquí como me cubre unas marquitas que tenía muy suaves, la misma base de maquillaje las cubre. Ahí estoy extendiendo la base, pero la cobertura de esta base es muy buena, y la pigmentación también. Entonces tiene muy buena cobertura y muy buena pigmentación. Y nos vamos hacia el cuello y hacia la oreja. Se va a aplicar ahora la parte de la frente. Hay que tener mucho cuidado con el tono, porque muchas veces las personas que tienen mucho vellito, sí tiende a verse más oscuro. Entonces, probablemente cuando pasa eso, hay que poner una base un poquito más oscura únicamente en los puntos de aquí de la frente, para que se mezcle con su cabello y no se vea la diferencia, como si fuera una mascarita. Esta base de maquillaje la voy a utilizar también como la base para mi sombra. Entonces también la voy a aplicar en el párpado móvil y en el párpado superior. Aquí voy a manipular su ojo para poder aplicar la misma base en su párpado, que me va a servir a mí como base para la sombra que voy a poner. ¿Sí? Aquí ya tenemos una base de maquillaje uniforme. Voy a poner un poquito de corrector en las pigmentaciones que sobresalen un poco, para también hacer las iluminaciones con un corrector un tono más abajo del tono, o bien con un polvo. Tenemos nosotros un cuarteto de polvos que son correctores, pero correctores en polvo. Este está muy novedoso. Sí, que sea un tono más color salmoncito. Este tono me va a ayudar a cubrirle perfectamente bien esta tonalidad. Las iluminaciones, estas lo voy a hacer con un tono que es un poco más claro. Sí, en voy a irme hacia las aletas nasales
para iluminar un poquito. Voy a utilizar una crema para iluminar. Voy a hacer iluminaciones alrededor de los labios, en la parte de aquí de la nariz, y voy a levantar con un tono más claro para que se vea la piel más sana, más joven, más jovial. Voy a aplicar un polvo translúcido porque estamos aplicando cremas, entonces hay que sellar con los polvos. Entonces voy a aplicar un polvo translúcido con una brocha gruesa. Aquí depende mucho de qué tanto quiero matizar el rostro. Entonces yo quiero darle un acabado normal, pero que se siga viendo natural. Voy a hacer una ligera corrección para tratar de afinar un poquito más esta parte, pero ya con polvo translúcido, para que se vea muy natural. Esta lo voy a hacer con una brocha en ángulo para que justo quede en donde necesito yo marcar ese ángulo. Aquí lo deposito, quito el exceso y lo hago suave hacia arriba, de manera que me genere el efecto que quiero, que es definir un poquito la forma del rostro. Y ahora lo voy a hacer del otro lado y lo difumino hacia arriba. Voy a pasar un poquito con el mismo que tengo a definir la nariz. Y voy a aplicar un rubor, que voy a irme por un tono rosado claro porque su piel es clara, y igual lo aplico desde la sien hacia adentro y lo difumino. Sí, es bien importante que cuando estemos aplicando el color lo apliquemos empezando de las sienes para poder difuminar el color, para que no tengamos problemas con la simetría. Voy a elegir un tono monocromático para aplicar en la sombra. Entonces primero voy a elegir una brocha adecuada, que es una brocha plana. En este caso voy a elegir un tono morado clarito. Estiro, siempre que voy a maquillar el ojo tengo que manipularlo, ¿sí? De manera que lo manipulo para que desde abajo lo aplique desde el nacimiento de la pestaña, y de ahí me llevo el color hacia arriba y lo estiro. Fíjense, y el depósito de color es justo empezando de la pestaña hacia arriba. Y luego estiro igual desde abajo. Aplicamos el color de manera que el depósito esté abajo y hacia arriba. Si quiero aplicar más color, agarro, tomo más color, lo deposito abajo y me lo vuelvo a llevar hacia arriba. Estoy trabajando yo con un tono monocromático, que es un solo color de sombras, de manera que es algo muy casual, lo quiero para salir, y le voy a aplicar un poquitito también como sombreado de su línea de las pestañas de abajo. Voy a tomar ahora un tono más cafecito y lo voy a aplicar también aquí abajo, de manera que le dé también un sombreado mucho más profundo a sus pestañas inferiores, como si estuviera dándole un poquito de definición. Aplicar también un toquecito de ese mismo café hacia arriba, de manera que como si me llevara también esta sombra un poco hacia arriba. Sí, pero estoy depositando el color abajo y lo difumino. Igual me lo llevo de la línea de las pestañas hacia arriba. Como quiero un look muy natural, lo que voy a hacer es, le voy a delinear manipulando siempre la línea de pestañas, porque lo que quiero es hacer como si tuviera ella más pestañas, pero con el lápiz. Fíjense cómo voy delineando, primero desde afuera y me lo voy trayendo hacia adentro. Como lo único que quiero es un sombreado súper pegado a su línea de pestañas, que se vea muy natural, lo hago primero y posteriormente con un pincelito lo difumino. Y ya va a quedar súper derechito, pero aparte va a quedar súper difuminado. Entonces le da una definición súper
natural. Si queremos también podemos utilizar un café. Primero nos vamos a la parte final y lo traemos poco a poco. Y aquí lo que hago es lo difumino. Lo voy a traer un poquito también aquí abajo para darle más definición. Voy a difuminar un poquito más con esponjita. Ahora voy a enchinar la pestaña. Yo voy a manipular el ojo y lo voy a hacer en 3 partes. Una, 2 y otra en la parte de la orilla. Igual baja, yo manipulo, hago 1, 2 y en 3 partes. Ahora voy a aplicar el rímel. Voy a aplicarlo con un aplicador desechable. Lo voy a doblar un poquito de manera que yo lo tenga de esta forma y yo voy a estirar su ojo con mi dedo para yo solita, si se está pintando algo, que sea mi dedo. Igual también de este lado puede ser así o lo pueden hacer de esta forma, y de manera que le agarran por partes sus pestañas inferiores. Ahora voy a definir su ceja. La ceja la quiero orgánica, de manera que únicamente voy a peinarla y le voy a aplicar un gel. Y aquí estiro también un poquito. Y vamos a hacer los labios con una paleta de Graftobian con este tono que es más como rosado, pero más oscurito. Entonces ya aquí ya tenemos hidratante, ya traemos hidratante. Acuérdense que queremos un maquillaje que se vea súper natural, que no se vea cargado, no la queremos cargada, porque es un evento de día. Y vamos a seguir la línea natural de sus labios, porque muchas veces los podemos hacer un poquito más grandes o un poquito más chicos. Estamos aplicando un sellador de maquillaje de Graftobian para mayor duración, ya que le protege, le pone una capa siliconizada que le da más larga duración. Entonces con esto ya terminamos nuestro maquillaje natural para el diario, con un look sencillo.